públicas no presenciales. Licenciada Tania Ramírez, secretaria general de Acuerdo y Trámite, ¿se puede dar desahogo al orden del día, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, magistradas presentes. El orden del día establece 4 numerales. El primero es la lista de asistencia. El segundo es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día que se propone. Tercero, en su caso, la aprobación del acta de sesión anterior al día de hoy. Y cuarto, debate y resolución del asunto previamente convocado. Así, magistrado presidente, se hace constar que se encuentran presentes de manera no presencial las magistraturas que integran el pleno de este tribunal, por lo que los acuerdos que en esta sesión se tomen serán válidamente emitidos, ello de conformidad con el acuerdo de pleno que autorizó la celebración de sesiones no presenciales del 8 de abril del año pasado. En este sentido, se hace constar que existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidamente emitidos. De igual manera, se solicita a las magistraturas integrantes del pleno manifiesten su votación respecto del orden del día que se ha propuesto, levantando la mano de manera económica los que estén a favor. De acuerdo. Muy amables magistradas, magistrado, le informo, magistrado presidente, que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día que ha sido propuesto. Correspondiente al tercer punto, se solicita a las magistraturas integrantes del Pleno manifiesten su conformidad, si es así, respecto del acta de sesión anterior al día de hoy, levantando de manera económica la mano los que estén a favor para debida constancia. Muy amables magistrados, gracias. Magistrado presidente, le informo y hago constar que se aprueba por unanimidad de votos el acta de sesión del Pleno anterior al día de hoy. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Continuamos con la presente sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila con el debate y resolución del expediente TEX JE 01-2021 promovido por el Partido Encuentro Solidario contra el acuerdo IEC-CG 03 del año 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y mediante el cual se atendieron diversas consultas relacionadas con la separación del cargo en el marco del proceso electoral local ordinario 2021. Licenciado Gerardo Centeno, ¿nos puede dar la cuenta, por favor? Con la venia del Pleno. Se da cuenta del proyecto de sentencia relativo al expediente TEX JE 01 transversal 2021, en el cual el Partido Encuentro Solidario solicita a este Tribunal Electoral conocer de su impugnación contra el acuerdo IEC-CG 03 de este año, mediante el cual el Instituto Electoral de Coahuila atendió diversas consultas relacionadas con la separación del cargo en el marco del proceso electoral local ordinario 2021. Lo anterior al considerar que se vulneró el principio de certeza, pues en su concepto, el Consejo General del Instituto no debió aplicar la reforma de fecha 23 de diciembre de 2020 al artículo 10, numeral primero, inciso E del Código Electoral, derivado de que fue promulgada en el periodo de inmodificabilidad de leyes electorales previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal. Además, estima que debe revocarse el acuerdo impugnado porque no debe permitirse que las personas titulares de una presidencia municipal que compitan por la reelección puedan hacerlo sin separarse del cargo, pues aduce que ello generaría una desventaja para las demás personas que compitan por una alcaldía. Finalmente, estima que en caso de que se permita la permanencia del encargo cuando se compita en reelección, el tribunal debe revocar el acuerdo del OPLE porque el mismo es violatorio del principio de igualdad política al hacer una distinción injustificada, pues estima que las personas titulares de una sindicatura o regiduría que compitan por la presidencia municipal no deberían separarse del cargo, pues se tratan de puestos que pertenecen al mismo nivel de gobierno. Al respecto, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Lo anterior porque, en primer momento, el Instituto Electoral de Coahuila se encontraba obligado a observar lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1, inciso E del Código Electoral, pues su reforma obedeció al cumplimiento de la acción de inconstitucional local AIL 07 del año 2020 del Tribunal Constitucional Local del Estado de Coahuila, en la que declaró con efectos retroactivos al 1 de octubre de 2020 la invalidez constitucional del acto reclamado
a efecto de que el Congreso legislara antes del 31 de diciembre del 2020 la disposición general e impersonal de incluir en la ley electoral la no obligación de separarse de su cargo al titular de la presidencia municipal que tenga derecho a reelegirse de manera consecutiva en los términos y condiciones previstos en la Constitución y las leyes aplicables. Lo anterior, en concepto de la ponencia, se debe al valor vinculante que tienen en sí mismas las resoluciones del Tribunal Constitucional Local al resolver las acciones de inconstitucionalidad locales en materia electoral, puesto que dicho tribunal es el competente para realizar un análisis abstracto de las omisiones del Congreso del Estado en materia electoral y sus determinaciones son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades estatales y tienen el carácter de cosa juzgada con fundamento en los artículos 158, fracción segunda, numeral 4 de la Constitución local, así como los diversos 3, 6, 8 y 88 de la Ley de Justicia Constitucional para el Estado de Coahuila. En lo tocante al segundo agravio relativo a la supuesta violación del principio de equidad, la ponencia estima que es infundado, pues la permanencia en el encargo guarda una estrecha relación con la figura de la reelección, sin que se traduzca en una violación al principio de equidad, pues permitir la permanencia en el encargo es una medida proporcional que queda en el ámbito de la libertad configurativa de las entidades federativas, su regulación. Como se razona en el proyecto, esta permisibilidad permite alcanzar los fines de la equidad, libertad e imparcialidad en el proceso electoral, pues debido a los mecanismos de fiscalización, las personas que buscan la reelección pueden continuar en el cargo debiendo respetar tales principios, pues de lo contrario serán sancionadas, en tanto que una medida prohibicionista sería más gravosa, pues antepondría una visión rígida de la figura de la reelección, limitando la posibilidad de que la ciudadanía cuente con mayores elementos sobre la gestión de gobierno que se valora en las urnas. Finalmente, la ponencia propone que tampoco le asiste la razón al partido actor respecto a la violación del principio de igualdad política, al no permitirse que las personas titulares de sindicaturas o regidurías puedan permanecer en el cargo cuando compitan por la presidencia municipal. Ello es así porque las reglas de separación en el caso de reelección son excepcionales, pues tienen por objetivo fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el proyecto de gobierno que se desarrolla. En cambio, cuando no se ejerce la elección consecutiva, este fin se pierde, pues se trata de un cargo con funciones y facultades distintas al que se ejerce, por lo que no existiría continuidad a programa de gobierno alguno, ya que este sería novedoso. Por lo tanto, se concluye que las personas titulares de sindicaturas y regidurías que buscan competir por la presidencia municipal no se encuentran en el mismo plano jurídico que las titulares de una presidencia municipal que busca la elección consecutiva, por lo que no existe violación al principio de igualdad política, puesto que se da un trato diferenciado a personas que se encuentran en hipótesis jurídicas distintas. Por lo anteriormente señalado, la ponencia propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IXG 003-2021. Es la cuenta magistrado. Muchas gracias, licenciado Centeno. Magistrada Carla Félix, ¿algún comentario sobre este proyecto que someto a consideración del Pleno? Pues solamente para hacer un comentario muy breve, en realidad, bueno, yo estaré a favor del proyecto que se nos presenta y únicamente en cuanto a este último argumento respecto a la igualdad o digamos a la violación al principio de igualdad, yo quisiera nada más comentar y reiterar que está en esa libertad configurativa que tiene el legislador coahuilense respecto a las reglas de si deben o no separarse del cargo y que ya se contienen en las normas que se analizan, yo nada más quisiera recordar que esta posibilidad, más bien esta obligación de que quienes van a un cargo distinto deben separarse del cargo, ya existía en nuestra legislación desde 2018, incluso hubo ya precedentes en aquella elección en donde ya incluso la sala reiteró este criterio de que, claro, con base en la normativa coahuilense, de que cuando una persona aspira a un cargo distinto al que ya ocupa,
pues deberá separarse justo con base en que esta norma ya existía previamente. Es nada más el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Félix. Magistrada Treviño, ¿algún comentario que desea hacer sobre este proyecto? Gracias, magistrado presidente. Abundando un poquito justamente en lo que ha hecho referencia la magistrada Carla Verónica Félix, efectivamente, la relacionada disposición en la que se fundó la autoridad responsable para emitir la consulta que le fue planteada a finales de diciembre, en esa parte a que se hizo referencia ya existía desde el 2018, en la reforma del 2019, ya se contemplaba esa posibilidad y posteriormente sufrió cambios ya a partir de las reformas del 2020 y posteriormente con motivo de la acción de inconstitucionalidad que recientemente fue atendida por el Tribunal Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como órgano constitucional. Respecto de esa parte de la separación de los cargos que se cuestionan en el proyecto. En el caso concreto, la autoridad responsable emitió este acuerdo número 3 de este año, el Consejo General, mediante el cual se atienden diversas consultas relacionadas con la separación de distintos cargos al interior de los municipios en el marco de este proceso electoral 2021. Y en el acuerdo de referencia, el Consejo General dio respuesta puntual a estas 9 consultas que le fueron sometidas a su consideración relacionadas con las candidaturas por reelección y candidaturas a diversos cargos de elección popular, pero todos de funcionarios en el ámbito municipal. Y se determinó que no es exigible la separación del cargo para quienes contendieran en reelección, en tanto que para los que ya ocupaban una regiduría o una sindicatura debían pedir licencia un día antes del inicio de las precampañas en caso de querer contender a otro cargo que fuera el de la presidencia municipal. En contra de esta determinación, la actora, como bien se señaló en la cuenta por el licenciado Gerardo Centeno, hizo valer distintos agravios, pero principalmente son 3 los que llaman la atención, porque son agravios que fueron atendidos de manera muy amplia en la acción de inconstitucionalidad 7 del 2020 emitida por el Tribunal Pleno. Estos agravios se relacionan principalmente con la violación al artículo 105, fracción segunda, párrafo cuarto de la Constitución Federal, respecto de la prohibición a la modificación de leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. Y se hicieron valer también 2 motivos de inconformidad más relacionados con la violación al principio de igualdad, a que hizo referencia la magistrada Carla en su intervención, y violación al principio de equidad en la contienda. Aquí quiero precisar respecto al sistema que existe en el estado de Coahuila, que contempla en su normativa constitucional y electoral diversos instrumentos jurisdiccionales y mecanismos de control. Y esta jurisdicción permite en el régimen interior del Estado perfeccionar las normas, depurarlas, actualizarlas, conforme a un método muy completo de control, insisto, en el régimen interior, en el Estado. Esta justicia constitucional se ejerce, por un lado, por parte del Tribunal Superior de Justicia, actuando en pleno como órgano constitucional, con competencia para ejercer el control abstracto de la constitucionalidad a través de 2 medios específicos de impugnación, que es la controversia y la acción. Y por su parte, el Tribunal Electoral para ejercer el control difuso dentro también del ámbito de sus atribuciones y conforme lo señala la propia Constitución. Pero ya a un caso concreto, a un caso, no la norma en sí, ni con facultades para expulsarla del orden normativo, sino únicamente para analizar e interpretar estas normas que se apliquen a un caso concreto como es el que ahora se está cuestionando. Este sistema permite dotar de definitividad a todas las etapas de los procesos electorales para garantizar la protección de estos derechos fundamentales, de estos derechos político-electorales de la ciudadanía, justo a fin de que se salvaguarde la forma democrática de gobierno y la validez y eficacia
de las normas aplicables en esta materia. En resumidas cuentas, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia ya se pronunció al ejercer el control del que está facultado de manera abstracta de esta ley, de la omisión legislativa que existió, y el Tribunal Electoral sí puede invalidar los actos que se estimen inconstitucionales o que estén fundados en normas inconstitucionales. Sin embargo, en el caso concreto, los motivos de inconformidad que expresa el promovente no combaten las consideraciones propias del acuerdo del Consejo General, sino que controvierte las consideraciones contenidas en la acción de inconstitucionalidad 7 del 2020 que fue emitida por el Tribunal Constitucional Local en pleno. Motivo por el cual estimo que estos motivos de inconformidad no son aptos para modificar o revocar el acuerdo aquí impugnado, en virtud de que ya fueron analizados por el Tribunal Constitucional Local en la relacionada acción, y como se dice en la cuenta que se acaba de dar, constituyen cosa juzgada por haber sido analizados con esa facultad expresa que tiene ese órgano en el Estado. De ahí que estoy de acuerdo con la consideración de que el Consejo General del Instituto Electoral se encontraba obligado a acatar el contenido actual que establece el artículo 10 del Código Electoral, pues la modificación legislativa cuya temporalidad impugna es resultado del cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional Local para superar la omisión legislativa que allá se dejó patente, que en su momento tuvo el Congreso del Estado al regular las distintas modalidades de la separación de los cargos municipales, y ya esa determinación tiene carácter de cosa juzgada y efectos vinculantes a todos los órganos estatales y municipales a partir de la fecha que lo determinó el Tribunal Pleno como máximo órgano como de justicia en el Estado, como órgano constitucional. Del mismo modo, me encuentro de acuerdo con la consideración que se sostiene en el proyecto, en el sentido de que la reforma, lejos de vulnerar el principio de certeza en materia electoral previsto en el relacionado artículo 105 de la Constitución, lo vuelve patente en atención a que la norma fue sometida a un mecanismo de control local en el que se determinó la omisión del Congreso del Estado en cumplir con su obligación de normar las reglas aplicables en materia de separación del cargo para las personas titulares de una presidencia municipal que busquen la reelección. Motivo por el cual voy a acompañar el proyecto que se nos ha sometido a consideración del Pleno, pues considero que las personas a que se refiere el acuerdo impugnado, 9 personas que hicieron la consulta y que en su momento fueron atendidas, no tienen la obligación de separarse de su encargo cuando busquen la reelección tal y como se determinó por el Consejo General en el acuerdo impugnado. Es todo de mi parte, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Treviño. Pues sin afán de redundar mucho sobre lo que ya expusieron mis compañeras magistradas y sobre lo que expuso el licenciado Centeno en la cuenta que nos dio, pues yo quisiera comentar que este asunto que someto a consideración del Pleno es un asunto con, digamos, diferentes aristas jurídicas, pero yo quisiera destacar una de las tantas que se abordan en el proyecto, que es el tema de la inmodificabilidad de las normas jurídicas antes del proceso electoral. Y digamos, pues como bien ha sido expuesto por la cuenta y ahora por la magistrada Treviño, aquí estamos en presencia de un asunto en el cual intervino el Tribunal Constitucional del Estado de Coahuila el año pasado, en diciembre del año pasado, para ordenar al Congreso del Estado que llevara a cabo una reforma ante una omisión legislativa, esto al artículo 10, inciso E del Código Electoral de Coahuila. Y esto porque este artículo generaba alguna incertidumbre o podría presentarse diferentes interpretaciones respecto a si los presidentes y presidentas municipales tenían que separarse de su encargo cuando buscaran la reelección. Derivado de esta acción de inconstitucionalidad que se presenta
ante el Tribunal Constitucional de Coahuila. Ordena al Congreso que reforme, reforme el Código Electoral para colmar esta laguna, esta omisión legislativa que existía en el Código Electoral, lo cual se lleva a cabo el 23 de diciembre del año pasado. Y esto, por supuesto, nos pone o nos podría poner sobre la mesa la discusión de si esa reforma, al ser emitida al ser promulgada unos cuantos días antes del inicio del proceso electoral, tiene que tener vigencia o no. Y por supuesto que al respecto, si bien es cierto que existe una cláusula de inmodificabilidad a las reglas del juego electoral con base en el artículo 105 constitucional, que establece el párrafo, específicamente la fracción segunda y en su párrafo cuarto, que establece que se tienen que emitir con 90 días de anticipación las reformas electorales sustanciales previo al proceso electoral. Lo cierto es que esta regla tiene algunas excepciones. En primer lugar, yo quisiera hacer énfasis en el hecho de que se promulguen 90 días antes del proceso electoral es precisamente para que, si existe alguna situación, alguna inconstitucionalidad o alguna cuestión que tenga que ser conocida por los tribunales, se pueda precisamente conocer y resolver con la anticipación, con una anticipación suficiente previa y antes del proceso electoral. Y en este sentido, bueno, fue justo lo que sucedió, es decir, se presenta esta acción de inconstitucionalidad en este plazo de 90 días, el Tribunal Constitucional de Coahuila resuelve de manera previa al proceso electoral, y precisamente estamos en presencia de una de las excepciones a la cláusula de inmodificabilidad. Digamos, estas excepciones se pueden centrar en dos aspectos: cuando las modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental. Ya existen criterios firmes que nos señalan que es una reforma de naturaleza trascendental, y la segunda, que digamos está construida desde la perspectiva jurisprudencial, en la cual, bueno, pues que se presenta cuando la modificación a las leyes electorales deriva de una declaración de invalidez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto a nivel federal, o bien del Tribunal Constitucional en el ámbito estrictamente coahuilense. Y este es precisamente el supuesto que se actualiza, ¿no? Nuestro máximo intérprete jurisdiccional del ordenamiento jurídico coahuilense, que es el Tribunal Constitucional, ordena esta reforma, la cual se lleva, insisto, el día 23 de diciembre, y bueno, pues derivado de esta resolución del Tribunal Constitucional es que se reforma el ordenamiento jurídico coahuilense, en este caso el Código Electoral, y entonces estamos en presencia de una de estas excepciones a la cláusula de inmodificabilidad. Es un asunto desde la perspectiva jurídica y constitucional, creo que muy interesante, muy importante. Creo que en el proyecto se desarrolla muy bien este ámbito de esta regla de excepción de la que estoy comentando, y por esta y otras razones que ya fueron comentadas por mis compañeras magistradas y por el licenciado Centeno, es que se propone confirmar el acuerdo del Instituto Electoral de Coahuila, en el sentido de que pues aplicó correctamente la reforma al artículo 10, numeral 1, inciso E del Código Electoral. Pregunto a mis compañeras si hay algún otro comentario sobre el proyecto, si no, para pasar a votación. Muy bien. Licenciada Tania Ramírez, ¿puede ser tan amable de tomar la votación del presente asunto, por favor? Por supuesto, magistrado presidente. Consulto a los titulares de las magistraturas integrantes del Pleno su manifestación de voluntad. Magistrada Elena Treviño Ramírez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada Carla Félix Neira. A favor del proyecto. Gracias. Muy amable. Magistrado ponente Sergio Díaz Rendón. Con mi proyecto. Muy amable, gracias.
Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Con base en la votación recién emitida en el juicio electoral TEX JE 01 2021, presentado por el partido Encuentro Solidario contra el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, este tribunal electoral, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente. Único. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IXG 003-2021, por el cual se atendieron diversas consultas relacionadas con la separación del cargo en el marco del proceso electoral local ordinario 2021. Notifíquese conforme a derecho. Y muy bien, en ese sentido, habiéndose agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día, siendo las 14:33 de este día 28 de enero, se da por concluida la presente sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.